Esta noche, desde las cámaras, siguen los trabajos de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Además, se aprueban los dictámenes de las 3 comisiones ordinarias de trabajo de ese cuerpo colegiado. Y también hablaremos con el diputado federal Alejandro Carvajal sobre las recientes reformas a la Ley Federal del Trabajo. Desde las cámaras, comenzamos. A un mes que concluye el receso legislativo del Congreso de la Unión, ya se comienzan a delinear los asuntos a tratar al inicio del próximo periodo ordinario de sesiones que arranca el 1 de septiembre. Uno de ellos, y que afecta a toda la sociedad, es el relacionado con la extorsión, cuya estrategia nacional requiere de una política articulada que englobe a los 3 órdenes de gobierno. La iniciativa enviada por la Presidenta de la República fue turnada ya a las comisiones, las cuales han establecido un plazo de 180 días para expedir una ley general en caso de aprobarse. De igual manera, se ha planteado la posibilidad de llevar a cabo una reforma electoral que, entre otras cosas, busque eliminar a las y los legisladores plurinominales y usar el modelo de primera minoría con la finalidad de recuperar una mayor legitimidad democrática. Otro de los temas que ocupará la atención del Poder Legislativo a partir del inicio del próximo periodo ordinario de sesiones, por su relevancia en las finanzas públicas, será la definición y discusión del paquete económico para el 2025. Desde esta tribuna mantendremos bajo la lupa todo el proceso legislativo. La discusión sobre la agenda política nacional prevaleció en la sesión de este miércoles. Durante los trabajos de la Comisión Permanente, estos son los puntos más destacados que se discutieron. Se llevó a cabo la reunión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. En esta sesión no fue abordada la agenda política, a pesar de la solicitud de la oposición. El Pleno avaló los nombramientos de embajadores que representarán a México en Haití, Líbano y Kenia. El presidente de la Primera Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales de la Comisión Permanente, el senador Enrique Insunza Cázares, presentó los dictámenes. Nos atañe no solamente validar perfiles, sino también confirmar que la política exterior de nuestro país siga guiándose por los principios constitucionales de autodeterminación, solución pacífica de las controversias, cooperación internacional para el desarrollo y respeto y promoción de los derechos humanos. Hoy discutimos 3 nombramientos que, aunque geográficamente distantes, tienen un hilo común: la complejidad de los escenarios políticos, sociales y económicos en las que nuestra y nuestros embajadores habrán de desempeñarse, así como el enorme reto de representar con dignidad, eficacia y visión de Estado a nuestro país. Los grupos parlamentarios expresaron: hay que reconocer un hecho fundamental. Quienes hoy comparecieron son miembros de carrera del Servicio Exterior Mexicano. Es una señal clara del compromiso del Estado mexicano con la profesionalización de su diplomacia y la continuidad institucional de la política exterior. No son trámites, no son asuntos secundarios. Es la labor sustantiva de la Comisión Permanente en los periodos de receso de ambas cámaras del Congreso de la Unión y debe tener un tratamiento adecuado, no únicamente para llenar el orden del día. Y sí hay urgencia porque son nombramientos muy importantes, el del embajador de Haití como el embajador de Líbano, precisamente por la problemática que hay en Medio Oriente, y también el que se va a hacer para la embajadora de Kenia. Por su parte, la oposición argumentó: en los momentos más difíciles de la diplomacia mexicana no se discute sobre ella, se saca todo rápidamente. En los momentos más difíciles de la diplomacia mexicana, Morena y su mayoría se ha distinguido por enviar a las embajadas donde hay más tráfico de trabajo, donde hay más tensión, donde hay más esfuerzo, a políticos que no tienen experiencia en temas internacionales.
Estamos en contra de la trapacería legislativa, de la censura legislativa, de que los que tienen imputaciones de narcotráfico se vengan a esconder en el grupo parlamentario de la barredora para no darle la cara al pueblo de México. Los 3 nombramientos llegaron y se aprobaron en menos de 24 horas. Sobre los propuestos no tenemos objeción alguna, pero sí vamos a evidenciar la falta de convicción democrática de quienes se dicen inocentes, pero no vienen a darle la cara al pueblo de México. Si no tienen nada que esconder, ¿por qué no dan la cara y por qué no se defienden en esta tribuna? Hoy el oficialismo, una vez más, relega al olvido temas fundamentales para el país que deberían estarse tratando en agenda política y que llevamos más de 3 sesiones pidiendo desde la oposición que se incluya en la agenda política. Libertad de expresión, huachicol, crimen organizado en el gobierno. Una y otra vez lo hemos pedido. Finalmente se llevaron a cabo las tomas de protesta de las personas ratificadas. José de Jesús Cisneros Chávez es embajador de México en Haití. La comisión permanente también nombró a Giselle Fernández como embajadora ante la República de Kenia y a Francisco Romero como embajador en la República Libanesa. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Nuestra querida amiga y experta en asuntos económicos, Alicia Salgado, nos tiene el análisis sobre la propuesta de legislar sobre el delito de extorsión. El 95.5% de las personas que han tenido o sea, sufrido un delito de extorsión no denuncia, es una cifra negra y tiene mucho que ver con la disparidad de criterios legislativos que hay alrededor de todo el país. Según un estudio realizado por Coparmex, hay 20 tipos de delitos inscritos en en diferentes códigos penales alrededor de la República Mexicana. Por eso están sugiriendo que ahora que la presidenta Claudia Sheinbaum entregó una iniciativa al Congreso para combatir de manera frontal el delito de extorsión, el que se ha ido incrementando en lugar de reducirse y toca a todas las personas de todo tipo, clase social, interés económico o no económico, podría combatirse efectivamente si al menos hubiera una ley general que sancionara ese delito de la misma forma, lo mismo en Veracruz que en Tamaulipas o que en la Ciudad de México, porque muchas veces lo que hacen los criminales es transitar esa frontera débil. No tenemos fronteras donde digan, a partir de aquí y para allá no te pongo esta pena. Finalmente, creo que la coordinación en materia de procuración de justicia es fundamental porque podrán reformar la ley y tener un número especial dedicado a la denuncia anónima, pero el delito se combate con inteligencia, particularmente que ubique a estos grupos organizados. Normalmente son más de 3, más de 5, siguen participando desde penales donde hacen las llamadas, inclusive para estar haciendo extorsión virtual. La extorsión en México se ha vuelto prácticamente común en todos lados y se combina con secuestro y se combina con asesinatos. Vemos el último caso de Veracruz que ha sido tan sonoro, el de una taxista, una exjubilada, que toma un taxi para complementar sus ingresos y por no pagarle la cuota a un cártel local que opera en varios municipios de esta entidad, acabó siendo asesinada de una manera brutal después de haber grabado un video. Esto es grave, o sea, esta manifestación te encierra a todos los tipos. Estos señores se pueden ir muy fácilmente de frontera y ¿qué va a pasar? O sea, el asesinato ocurrió, está ahí, pero no hay coordinación entre las áreas de procuración de justicia, las áreas estatales, los jueces locales. Este es el tema, es la coordinación conjunta de administración, de procuración y de ejecución de la justicia. No puede ser de otra manera. Y las leyes muchas veces lo que hacen es desagregar. Creo que sí tienen razón los empresarios en hacer una propuesta para que la Junta de Coordinación Política la integre y la reactive. Una ley general de este tipo podría tener mayor fuerza que simplemente un ajuste a un artículo del Código Penal. ¿Usted qué opina? Yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Los invito para que vean la entrevista que realicé el día de ayer en el Senado de la República.
El país necesita un plan B para la negociación, si es que se da, no revisión, del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Pero ¿cuáles son las condiciones en que debemos llevar a cabo las negociaciones? ¿Qué es lo que va a dejar de positivo al país? Al final de cuentas, los mexicanos necesitamos certidumbre, porque dependemos de este tipo de acuerdos comerciales. Por eso es importante impulsar un plan B, que son los polos de desarrollo a nivel nacional, que darán beneficio a muchas regiones del país. Y de eso vamos a platicar con el senador Emanuel Reyes Carmona, quien es presidente de la Comisión de Economía del Senado de la República. Fíjate, Víctor, que es muy importante decirte que son 15 polos de desarrollo económico para el bienestar y lo que busca es articular todas las acciones económicas encaminadas al Plan México, diseñado por el Gobierno de México, articular esfuerzos de las y de los empresarios y sobre todo garantizar la relocalización o lo que le hemos denominado como el nearshoring, y además poder garantizar que la orientación vocacional de cada uno de estos estados de la República, de estas regiones económicas, se puedan articular con actividades muy específicas que tienen que ver desde la electromovilidad, el tema que tiene que ver con energía, que tiene que ver con semiconductores, y explorar nuevas rutas de mercado para poder considerar aspectos tan relevantes que nos permita poder generar al menos 300,000 nuevos empleos, que haya una inversión del 1.5% del PIB de nuestro país y además garantizar la posibilidad de cumplir con lo que tiene que ver con el TEMEC, sobre todo pues ahora que se enfrenta la posibilidad de que esta negociación podría ser un tanto compleja, pero por otro lado también aprovechar todas las capacidades económicas de nuestro país. Y fíjate que lo que el Gobierno de México en este momento busca, y sobre todo nosotros como Comisión de Economía del Senado de la República, es poder incentivar la posibilidad de que se cumpla la sustitución de importaciones, el impulso al contenido nacional, incentivar las buenas prácticas que hoy se hacen en territorio nacional y poder despertar también la necesidad de que todos aquellos mexicanos y mexicanas que están agrupados dentro de lo que le denominamos como las MIPYMES, los pequeños empresarios, puedan ser considerados en nuevas actividades económicas, es decir, consumir lo propio, lo que se hace en México y desde México exportar para el resto del mundo. Hay que recordar que México no solamente es parte del TEMEC, sino también es parte de 14 acuerdos comerciales que ha celebrado con más de 50 países del mundo, y lo que nosotros hoy estamos buscando es sí justamente tener un plan B por aquello de que resulte complejo y complicado a la nueva revisión o la renegociación del TEMEC. Nosotros tenemos esperanzas de que las cosas se van a dar en buenos términos. Es el mejor negocio de todo el tiempo entre México y Estados Unidos. Y bueno, hay que aprovechar estas capacidades, sin embargo no hay que confiarnos, hay que estar listos para cualquiera de los escenarios. Es importante resaltar que si las cosas se dan tanto en buenos términos, la revisión del TEMEC, y es exitoso también, que yo espero que así sea, una vez articulados todos los esfuerzos del Plan México, yo estoy convencido que esto nos va a garantizar un crecimiento económico muy importante en los últimos años para nuestro país, de pasar de la economía doceava a la economía décima. Y también es importante decir que hoy México vive una etapa donde los empresarios están siendo escuchados, son atendidos, es una dinámica en la que no se concibe el gobierno mexicano sin la contribución, colaboración con las empresas mexicanas y también las transnacionales que tienen inversión en nuestro país. Entonces es un trabajo de colaboración permanente. Yo creo que lo más importante es lo que nos une con Estados Unidos, tiene que ver con la industria de automóviles, de autopartes y también de semiconductores. Por ejemplo, el estado de Guanajuato, que es mi estado, es uno de los estados que más produce automóviles a nivel mundial y justamente pues exporta, imagínate, el 80% de los automóviles a los Estados Unidos, representa gran parte del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, y tenemos que seguir fortaleciendo a nuestra industria. Creo que lo más importante de todo ello es garantizar que las empresas sigan en México, que sigan produciendo en territorio nacional, seguir ofreciendo mano de obra calificada y garantizar que la cadena productiva no se rompa, sino garantizar que desde México se pueda seguir exportando al resto del mundo.
Pues Manuel, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros esta noche. Muchas gracias, Víctor, y gracias a TV Azteca, a toda la cadena y por supuesto a este gran medio de comunicación que cubre permanentemente al Congreso del Estado mexicano. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Vamos a un corte y al regreso hablaremos con el diputado federal de Morena, Alejandro Carvajal, sobre la reforma a la Ley Federal de Trabajo relacionada a los repartidores y conductores de plataformas digitales. Es un logro y quiero comentarte que las modalidades de teletrabajo, de trabajo a distancia, son las que van a marcar el futuro de nuestro país en los mercados laborales, ya que se estima que en unos 5 años más del 40% de las mexicanas y los mexicanos no trabajaremos en una empresa física, sino a distancia, de manera remota o por comisiones. Claro. Y estas modalidades de trabajo, de aseguramiento, de prestaciones, serán un común denominador en un futuro. Activista y abogado Alejandro Carvajal, diputado federal, es nuestro invitado. Hablará del reconocimiento de derechos laborales a repartidores y conductores de plataformas digitales y de los artículos que se tuvieron que reformar, de los retos que vienen para poderlos implementar. Ya se encuentra con nosotros y le agradezco muchísimo al diputado federal por Morena, Alejandro Carvajal, integrante de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados. Alejandro, bienvenido. Buenas noches a todos, ¿cómo estás? Muchas gracias, gracias que estás aquí. Hay un tema que me parece muy importante. ¿Por qué? Porque todos los que vivimos en las ciudades, fundamentalmente las megalópolis, pues tenemos el uso de aquellas plataformas digitales, no voy a decir marcas, pero son esas plataformas digitales que están presentes en nuestras vidas para encargar ya sea alimentos, para utilizarlos como mensajería instantánea, lo que sea necesario. Pero sin embargo, los trabajadores de estas plataformas pues viven momentos muy complicados. Uno de esos es la falta de seguridad, tanto de su vida como de su salud, así como de su patrimonio, que es la moto que ellos están manejando muchas veces. Y pues esa iniciativa para darles dignidad, porque es la expresión correcta, darles dignidad a sus trabajadores, pues tú lo impulsaste, lo cual me parece muy importante y me gustaría mucho que hicieras una breve relación sobre lo que implica esta ley y hasta cuál es la trascendencia y cómo se terminará de aplicar, porque está en proceso. Está en proceso, ya se aprobó en la Cámara de Diputados. Quiero comentar, fue una iniciativa que se trabajó desde el sexenio pasado por parte de Secretaría del Trabajo y Presidencia, impulsó la presidenta actual, Claudia Sheinbaum. Ya es una realidad. Miles de trabajadores o millones de trabajadores trabajan en una modalidad de teletrabajo o trabajo a distancia o plataforma digital. Así es. La plataforma digital, conocida como trabajadores del volante, que para no decir nombres reparten productos o llevan pasajeros, y es toda una industria que se ha acrecentado y que hace funcionar también la economía. Claro. Pero resulta que estos trabajadores no tienen acceso o no tenían acceso al seguro social, a una vivienda, o si se enfermaban también, o tenían un accidente o un riesgo de trabajo. Hoy es una realidad. Son trabajadores ya que se consideran ya no como socios, sino como un trabajador de una empresa. Esto es lo que es la reforma de los trabajadores de las plataformas que conocemos como de transporte, podríamos decirlo así. Sí. Mira, muchas veces estás descansando en tu casa y mira qué cómodo es que llegue tu comida y a tu una casa, hamburguesa. ¿no? Una hamburguesa, unas enchiladas, o para aquellos que tuvieron una noche tormentosa, unos chilaquiles picosos, ¿no? Sí. Y llegar a la casa y no tener que salir es fabuloso. Pero mira, hay algo que a mí me parece muy importante. Estos trabajadores que son, pues, hay estimaciones entre 800,000 y más de 1 millón. Más de 1 millón. Más de 1 millón. Pues ellos necesitan también seguridad. O sea, están en una plataforma de alto riesgo laboral. Y el seguro social es importante. ¿Quiénes son los que pueden tener derecho de estos trabajadores al seguro social?
los que ganen más de un salario mínimo mensual. Más de 8,000. Más de 8,300. Los afilian obligatoriamente al Seguro Social. Tienen derecho a aportación de vivienda, seguro de salud para su familia, su respectiva Afore, aguinaldo también, y también una posible liquidación en caso de un conflicto laboral. Ya son trabajadores formales, Claro. ya cotizan en el sistema. Esa es la gran ventaja. Acumulan semanas. Si se cambian de trabajo, podrán tener el derecho o el acceso a una pensión. Y lo más importante, un riesgo de trabajo. Claro, eso es lo más importante, porque pues algunos desafortunadamente han perdido la vida y sus familias han quedado en el desamparo. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar después? Porque ya tenemos el Seguro Social, creo que es la Seguridad Social, pero también vemos que algunas empresas pues están necias en que no quieren proporcionar este tipo de beneficios a sus trabajadores. ¿Hay alguna manera de sancionarlas? Bueno, la Secretaría del Trabajo y demandas laborales, ¿no? Y ya también una queja en el Seguro Social para que la empresa obligatoriamente los afilie. Creo que ya la resistencia está acabando. Hubo más de un año de negociaciones. Lo que queremos es que no le trasladen el costo de esta seguridad social al consumidor, Claro. porque es el riesgo que existe en este tipo de reformas, porque ellos también manejan la plataforma, ¿no? Sí. Los costos, los tiempos, ¿no? La empresa. Son monstruos corporativos que ganan mucho dinero y que creo que tienen que darle a estas personas el derecho a la seguridad social. Es un logro y quiero comentarte que las modalidades de teletrabajo, de trabajo a distancia, son las que van a marcar el futuro de nuestro país en los mercados laborales, ya que se estima que en unos 5 años más del 40% de las mexicanas y los mexicanos no trabajaremos en una empresa física, sino a distancia, de manera remota o por comisiones. Claro. Y estas modalidades de trabajo, de aseguramiento, de prestaciones, serán un común denominador en un futuro. Claro, es Por un eso asunto de avanzada. de avanzada. Sí, así es. Porque, como tú estás diciendo, en el futuro, desde nuestra casa podemos... Es más, no es en el futuro, en el presente estamos ya trabajando algunos desde nuestra casa y esto es importante también tener prestaciones laborales. Tener prestaciones y que la cultura de la afiliación al seguro y de los derechos laborales, aunque trabajemos como nómadas digitales, Así es. se dé cada vez más en un país como el nuestro, que los derechos laborales pues, son mínimos o simplemente no se cumplen. Ahora, por otra parte, y esto es importante también definirlo, cuando la empresa, porque hemos visto que ya se están repercutiendo en los precios de los servicios que ofrecen estas empresas, ¿qué podemos hacer cuando vemos que hay un sobreprecio que puede ser hasta del 20%, si pides enchiladas de 50 pesos? Oye, imagínate. Bueno, está la Profeco, ¿no? Sí. Pero es un problema también de cultura financiera, de cultura empresarial. Tenemos que sensibilizar a las empresas, que la gente también pues reclame de esos temas, porque sí, no queremos que se encarezcan los servicios o los productos. Claro. Porque yo apuesto que la mitad de la comida los sábados y domingos se mueve el 30% en las plataformas de traslado digitales, ¿no? O de trabajo del volante, y esta industria sigue creciendo. Porque también a veces uno pide ya pues productos, ¿no? Y llegan estos trabajadores y llevan los productos, una computadora. Yo ya nada más, no nada más es comida, sino ya también son insumos. Sí. Y hay camionetas que también trasladan para empresas, mediante esos mecanismos, mercancías de manera muy, muy rápida. Y esto crece, ¿no? Yo creo que tenemos que ir regulándolo cada vez más. Claro. Ahora, la regulación que va a haber sobre todas estas plataformas, ¿cuál es la meta al final de cuentas? Bueno, la meta es que ya más de 1 millón de trabajadores del volante estén formalmente inscritos en el Seguro Social en estos años. Que tendrían también los beneficios de Infonavit, Afores, en fin, todo este tipo de prestaciones. Y acceso a un crédito en un futuro, ¿no? Bancario, ¿no? Porque ya eres sujeto de crédito. Ah, claro. Al Sí, tener cierto. un antecedente económico. No, y esto es una economía casi circular. Sí, darle formalidad al trabajo y seguridad a las personas y también al usuario, ¿no? Esto va a ser una nueva cultura en México, va a generar nuevos tipos de procedimientos en otro tipo de teletrabajo y va a abrir la puerta a la digitalización de los sistemas laborales en nuestro país. Una de las características de esta ley fue que fue aprobada por unanimidad, o sea, por todos los partidos, lo cual habla de la necesidad de proteger a estos trabajadores.
Y esto también de la capacidad política de cabildeo que tienen ustedes. Sí, bueno, tenemos la mayoría, pero el cabildeo fuerte fue en las mesas de negociación con las empresas. Sí. Eso es importantísimo. Oye, y dentro de este panorama de lo que es el trabajo a distancia, muchos nómadas vienen, así la expresión, de otros nómadas digitales que vienen de otros países, se establecen en México y mexicanos que van a otras naciones. ¿Cómo lograr que estos nómadas puedan tener también este tipo de prestaciones? Y si son voluntarias, ¿se pueden hacer voluntarias? Sí, hay un problema por la legislación. Muchos, como dices, vienen de otros países y se establecen en México, y el cubrir un riesgo de trabajo en México mientras trabajas en otro país es muy complicado porque su plataforma de seguridad social pertenece a otro país y no a México. Claro. Se tendrían que hacer convenios de colaboración con países entre los sistemas de seguridad social para que se puedan cubrir este tipo de accidentes, sobre todo, claro, o riesgos de trabajo que también ellos tienen, ¿no? Sí, todos. Todos tienen. Y la formalización de prestaciones, aunque trabajes en otro país, porque generalmente ellos trabajan por contrato determinado o podríamos decir, por un contrato determinado. Claro. No tienen una relación laboral estable, salvo algunos con sus empresas filiales de sus países, ¿no? Pero para mí el riesgo mayor es un accidente, porque aquí en México no se los podrían cubrir, porque su filial y su sistema de seguridad social es totalmente diferente al de nosotros. Pues de verdad no sabes cuánto te agradezco que hayas estado con nosotros esta noche. No, pues un tema interesante. En un futuro, en unos años, la mayoría de nosotros trabajaremos en teletrabajo, a distancia y con inteligencia artificial y cambiará todo. De eso vamos a estar platicando más a menudo. ¿Por qué? Porque esto se está transformando a una velocidad extraordinaria. Sí, y nosotros tenemos que aprender estos temas. Gracias. Sí, tenemos que adecuarnos. Sí. Muchas gracias. Gracias. Terminamos el análisis esta semana de lo que ocurrió en el Congreso de la Unión, así como en los congresos estatales. Los esperamos la próxima para que sigamos analizando nuestras leyes y nuestros legisladores, bajo la lupa desde las cámaras.